Iniciaremos Archicad haciendo un doble clic sobre el icono del escritorio. Para modelar el sector interno del edificio de exposición crearemos un proyecto nuevo en base a la plantilla AC22 genérico y el perfil por defecto. Presionaremos el botón nuevo. Esta configuración es necesaria para que el alumno que replica el procedimiento obtenga una interfaz similar a la demostrada en el video. Como ya se explicó, el ejercicio asume la traducción de la idea en anteproyecto. Para esto partimos del archivo CAD planimetría.dwg, que contiene la idea previamente concebida, aunque debemos aclarar que por razones de tiempo contiene un detalle y un desarrollo superior al propio de una idea preliminar, al grado de poder ser usada como plantilla para el modelado BIM. Si bien es posible insertar directamente esta planimetría en las vistas de planta, el procedimiento aconsejable es insertarla en una hoja de trabajo independiente y desde esta ubicación proyectarla como trazado de referencia a las vistas en las que resulte necesario. Las hojas de trabajo independiente son espacios bidimensionales separados del espacio tridimensional donde reside el modelo virtual, pero que pueden ser referenciadas como imágenes desde las vistas del modelo. Esta separación garantiza la independencia de los gráficos, pero sin perder la funcionalidad referencial. Las hojas de trabajo independientes pueden ser creadas desde el navegador del proyecto. El navegador del proyecto, esta ventana que está a la derecha, contiene un índice jerárquico de todas las vistas y planos creados en el proyecto. El navegador posee varias secciones, pero durante el proceso de modelado usaremos solamente la denominada mapa del proyecto, el primer botón de la lista de botones. El navegador se organiza en árbol, con nodos expandibles y colapsables, donde las raíces representan los tipos de vista y los nodos las vistas creadas. Un doble clic sobre el nombre de la vista la activa en una pestaña del área de trabajo. Por defecto, al crear un proyecto nuevo, Archicad genera 3 pisos y 4 alzados, este, norte, oeste y sur, que se corresponden con los marcadores de elevación que se ve en planta. Para crear una nueva hoja de trabajo independiente, sobre el nodo raíz de hojas de trabajo, debemos hacer un clic derecho. Del menú contextual emergente, seleccionar Nueva hoja de trabajo independiente. Se abre una ventana que nos va a permitir ingresar el nombre y el ID de referencia. Lo vamos a dejar al código de referencia por defecto. Y en el nombre vamos a ingresar planimetría. Crear. Advierta que Archicad abre como pestaña activa la nueva hoja de trabajo que se presenta sin contenido. Para facilitar el acceso a los comandos, recomendamos configurar la paleta de herramientas, esta paleta que está a la izquierda, a 2 columnas con nombres. Esto se realiza arrastrando el borde derecho de la paleta hasta que aparezcan los iconos en 2 columnas y aparezca también el nombre de los comandos. La paleta de herramientas se organiza en sectores. El grupo de herramientas de selección, flecha y marco. El grupo de herramientas de diseño, que contiene las herramientas BIM propiamente dichas como muro, viga, forjado, etc. El grupo de dibujo, que contiene herramientas de dibujo 2D, de acotación y otras de orden general. El grupo documento, que son herramientas asociadas al proceso de documentación, como secciones, elevaciones, etc. Y el grupo más, que es un grupo residual de comandos que no encuadraban en las clasificaciones anteriores. Si la paleta de herramientas presenta otra configuración, probablemente se deba a que no se han usado los valores de plantilla y entornos correspondientes. Insertaremos el archivo planimetría.dwg como dibujo en la nueva hoja de trabajo creada. Archicad puede importar un amplio conjunto de formatos gráficos, entre los que se destacan el DWG y PDF por su frecuencia de uso. Para insertar un archivo DWG debemos utilizar el comando dibujo del grupo documento. Seleccionamos el comando y hacemos un clic en cualquier lugar de pantalla. Se abre una ventana que nos va a permitir navegar hasta la ubicación del archivo que queremos insertar. Vamos a seleccionar el disco D y dentro del disco D el directorio TD2.
donde previamente se debe haber descargado el archivo planimetría.dwg que se encuentra disponible en el aula del campus virtual. Seleccionamos el archivo planimetría y presionamos el botón de abrir. Archicad nos pregunta por las unidades. Vamos a asumir que en AutoCAD se ha trabajado en metros, que es generalmente lo convencional. Seleccionamos metros y presionamos el botón de colocar. El dibujo desborda la vista. Para encuadrar un zoom de extensión ejecutaremos el comando optimizar, que es la lupa que está abajo a la izquierda en la barra inferior de la ventana de trabajo. Para navegar las vistas 2D, rotando la rueda central del mouse se produce el zoom de alejamiento o de acercamiento, y arrastrando el mouse, es decir, presionando la rueda central del mouse y mientras se presiona moviendo el mouse, se produce el desplazamiento de la vista o pan. Siempre que se importa un gráfico es recomendable verificar su escala. Para esto, con el comando medir, verificaremos las medidas de algún elemento cuyas dimensiones conozcamos o podamos estimar. El comando medir se ubica en la paleta de comandos estándar. Seleccionamos el comando medir y vamos a medir el ancho de una de las manzanas centrales. Para esto vamos a acercar el cursor al borde vertical de la manzana. Cuando aparezca esa pequeña línea vamos a hacer clic. Moviéndonos en horizontal vamos a apuntar hasta el otro extremo de la manzana y cuando ArchiCAD capture la posición indicada vamos a leer en pantalla la distancia que nos indica el informador. En este caso nos está informando que la distancia es de 161 metros. Presionamos tecla escape para abortar el comando. En el caso frecuente que existe un error, se puede corregir la escala utilizando el comando escalar. El procedimiento implica señalar dos puntos en el dibujo y luego ingresar la distancia real que los separa. Por ejemplo, vamos a activar el comando flecha para poder seleccionar el dibujo. Lo vamos a seleccionar. Vamos a activar el comando edición, reformar, escalar. Vamos a tildar la opción definir gráficamente. Presionamos el botón de OK. Debemos marcar en el dibujo dos puntos entre los cuales exista una distancia que conozcamos e ingresar por teclado el valor real de la distancia entre ellos. Por ejemplo, vamos a tomar este primer punto, vamos a tomar este segundo punto y ahora le vamos a indicar a ArchiCAD que esta distancia en realidad es, por ejemplo, de 10. Ingresamos por teclado el número 10, presionamos la tecla Enter. Y ArchiCAD lo que va a hacer es asignarle esa medida que hemos ingresado por teclado a la distancia indicada entre los dos puntos. Dado que en este caso hemos simulado una medida que es incorrecta, vamos a utilizar el comando deshacer para deshacer la operación de escalado. Presionando la tecla escape o haciendo un clic en algún lugar vacío de pantalla, podemos deseleccionar. El dibujo ha enlazado como referencia externa el gráfico de la planimetría. Una referencia externa es un dibujo interno que mantiene una relación con un dibujo exterior, es decir, depende de la lectura del archivo externo para mostrar su contenido. Por esto, si cambiamos la ubicación del archivo del modelo, como por ejemplo cuando lo copiamos a otra PC, debemos cuidar de copiar también la referencia y de replicar las ubicaciones de origen, disco y carpeta. En caso de romperse esta vinculación, se debe restablecer con el comando gestor de dibujo. Archivo, contenido externo, gestor de dibujos. El gestor de dibujos nos va a listar todos los dibujos que están insertados en el presente archivo, de los cuales en realidad el único que es una referencia externa es el nombre planimetría DWG, que en este caso está con una tilde porque ha sido correctamente cargado. Si se rompe el enlace tendríamos un triángulo rojo y lo que deberíamos hacer es seleccionar el nombre del archivo y presionar vincular dibujo a y seleccionar nuevamente la fuente de la referencia. En ArchiCAD todos los gráficos son objetos y los objetos tienen propiedades que podemos controlar. Si activamos el comando flecha de selección y luego seleccionamos con un clic la planimetría, los parámetros disponibles para este gráfico aparecerán en el cuadro info.
El cuadro info es una paleta contextual que mostrará las opciones disponibles para el objeto seleccionado o el comando en curso. Si deselecciono la planimetría, aparecen las opciones del comando en curso, que en este caso es flecha, pero si eligiese algún otro comando, inmediatamente Archicad nos va a mostrar las opciones disponibles para ese comando. Nuevamente seleccionando el comando flecha y seleccionamos la planimetría. Entre otras opciones dentro del cuadro info, hay un botón especial denominado diálogo de definiciones, que nos abre una ventana con todos los parámetros configurables del objeto seleccionado. Este botón existe para todos los objetos y siempre presenta un icono similar al comando. La ventana del diálogo de definiciones, como todas las ventanas de Archicad, se encuentra organizada en pestañas colapsables que ordenan todos los parámetros por grupos de afinidad. De estos grupos vamos a seleccionar la pestaña Tamaño y Apariencia, donde encontraremos algunos parámetros destacados para el dibujo. Uno de estos parámetros es aumento, en este caso se indica 100 por 100%, el factor de escala. Si por ejemplo midiendo hubiésemos determinado que la referencia estaba al doble de tamaño, podríamos haber corregido su tamaño ingresando un aumento del 50%. Hay otro botón que se denomina capas propias del dibujo, que son las capas del dibujo original. Para limpiar visualmente el dibujo desactivaremos las capas árboles y tramas. Presiono el botón de OK y luego salimos de las opciones y se puede verificar que se han ocultado los árboles y las tramas. Si bien el punto de inserción de un gráfico auxiliar suele ser irrelevante, como criterio de organización del proyecto, haremos coincidir el centro geométrico del proyecto, marcado con una cruz en la referencia, con el origen de coordenadas del proyecto, marcado con una X en el centro de la pantalla. De esta forma aseguraremos un punto de localización claro y preciso de la referencia externa. Para mover la referencia vamos a seleccionar el comando flecha, seleccionamos la referencia, hacemos un clic derecho y del menú contextual vamos a elegir la opción mover. Adviertan la presencia de varios comandos como arrastrar, girar, arrastrar una copia, girar una copia, etcétera, etcétera. De estas opciones vamos a elegir arrastrar. Este comando funciona ingresando el primer punto. Vamos a tomar la intersección de estas dos líneas. Adviertan cómo Archicad cambia la forma del cursor cuando llegamos a una intersección o cuando nos posicionamos sobre algún objeto. Esto nos está indicando que Archicad está capturando una posición geométrica característica, ese sería equivalente a los NAP de AutoCAD. Hacemos clic en esa posición y vamos a posicionarnos sobre el origen, y cuando Archicad nos muestre la tilde, es decir, cuando esté capturando el origen del proyecto, vamos a presionar nuevamente. Deseleccionamos haciendo un clic en el lugar vacío de pantalla. Este mecanismo para capturar posiciones características de pantalla se denomina cursor inteligente. Recordemos que Archicad utiliza el cursor inteligente para la captura automática de coordenadas en pantalla. Cuando el cursor muestra una tilde nos indica que está sobre un punto geométrico característico. Puede ser un punto final, una intersección u otros. Según el tipo de punto detectado es el icono que muestra el cursor. Por ejemplo, sobre una arista cualquiera nos va a mostrar el cursor Mercedes, sobre un punto final nos va a mostrar la tilde, una intersección también la tilde. Regresaremos a la vista de planta, donde activaremos la vista de la planimetría como trazado de referencia. Vamos a hacer un doble clic sobre la vista de planta baja en el navegador. Advierta cómo Archicad cambia la visualización nuevamente a lo que era la vista de planta con los marcadores. Acá está el origen. Lo que vamos a hacer es hacer visible la planimetría, proyectando como trazado de referencia en la presente planta la vista de lo que está en la hoja de trabajo. Para esto lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre la vista que queremos proyectar como trazo de referencia, hacer un clic derecho y del menú contextual elegir la opción mostrar como trazado de referencia. Vamos a optimizar. Advierta que la imagen del trazo de referencia no es seleccionable. Sin embargo, el cursor sí nos detecta los puntos característicos, por lo que se puede usar como plantilla de modelado preciso.
Asimismo, el trazador de referencia puede activarse o desactivarse utilizando el botón de trazar. Asumiendo que modelaremos el edificio en la posición indicada por la planimetría de referencia, se puede observar claramente que los marcadores de elevación han quedado descolocados con respecto a la escala y ubicación de la planta del proyecto, y debemos ajustarlos para reconfigurar la vista de elevación. Los marcadores de elevación son símbolos gráficos que indican la posición y orientación y extensión de las vistas de elevación del proyecto, lo que comúnmente denominamos frentes. Estos marcadores necesitamos moverlos y además extenderlos para que cubran la totalidad del edificio. Los comandos del menú contextual que hemos estudiado, como arrastrar, girar, espejar, nos permitirían moverlos, pero no extenderlos. Para esto, tenemos que acceder a los comandos de edición propios de cada tipo de objeto, lo que se consigue realizando un segundo clic sobre el elemento previamente seleccionado. Este segundo clic nos va a permitir entrar en el modo de edición. El modo de edición es una paleta contextual que da acceso a los comandos propios de cada tipo de objeto. Un clic sobre un objeto seleccionado, o sea, el segundo clic, abre la paleta de edición. Dependiendo de los comandos que presenta la paleta, sobre qué parte del objeto se realizó el clic. Por ejemplo, en un marcador de elevación, este marcador, el comando estirar se presenta únicamente cuando hacemos clic sobre los nodos exteriores. Este es el comando estirar, que me va a permitir estirar el marcador. Sin embargo, si yo hago clic sobre el nodo central, no va a aparecer el comando estirar. Sí va a aparecer el comando arrastrar. Entonces, sintéticamente, seleccionamos un objeto, hacemos un segundo clic y aparece la paleta flotante con los comandos de edición propios para este objeto y para esta selección del objeto. En este caso podemos hacer un desplazamiento, vamos a hacer otro clic sobre uno de los nodos extremos, seleccionamos el comando estirar y extendemos el marcador de elevación. Lo que estamos haciendo es reconfigurar estos marcadores para que contengan en sus vistas la totalidad de la manzana donde va a estar el edificio. Vamos a deseleccionar el marcador presionando la tecla escape. Una parte fundamental de la configuración del proyecto es definir los niveles de piso. Esta configuración es una decisión clave en la organización de la información del proyecto y debemos adoptarla considerando criterios de representación arquitectónica y de organización del modelo. Desde el punto de vista de la representación del modelo, podemos distinguir claramente dos niveles de pisos, que denominaremos planta baja, o sea el piso 0, el nivel de acceso, y planta alta, el piso 1, el nivel del bar. A esto le vamos a agregar dos niveles operativos, los pisos 2 y 3, a los que no les asignaremos nombres ni se traducirán en vistas de planta en la documentación, sino que solo servirán para operar durante el modelado. Adoptaremos como cota 00 del proyecto el nivel del piso exterior terminado, es decir, el nivel de la caminería exterior de la plaza. Las alturas de piso se adoptan para todos en 3,30 metros, en correspondencia con lo indicado en las elevaciones de la planimetría. Para configurar los niveles de pisos, a la pestaña de planta baja hacer un clic derecho e ingresar definiciones de piso. Esta ventana contiene la lista de todos los pisos definidos, con su cota de nivel y su altura de piso. Si observamos la planimetría, podremos observar que planta baja está elevada con respecto al nivel de la vereda de la plaza en 0,75 metros. Eso implica que en nuestra configuración deberíamos ingresar 0,75 como cota de nivel del piso planta baja. La altura de planta baja la vamos a ingresar en 3,30 metros como hemos definido. Vamos al piso 1, le vamos a poner planta alta. La cota de nivel se calcula automáticamente a partir de sumar 330 más 0,75 y sí tenemos que cambiar la altura del piso. El piso número 2 le vamos a ingresar 3,30 metros, la cota de nivel del piso se calcula en forma automática y vamos a insertar un piso superior
que por defecto ya se ingresó con la altura de 3,30 m. Una vez configurado la estructura de piso, presionamos el botón de OK. Observen cómo se ha agregado un nivel en el nodo de los pisos. La configuración de las unidades de trabajo es otro aspecto importante a considerar. Esto se realiza en el cuadro de unidades de trabajo. Ejecutamos opciones, preferencias del proyecto, unidades de trabajo. Como se puede observar, el metro es la unidad de longitud por defecto en la plantilla en uso, configurado con 2 decimales, es decir, hasta la precisión de 1 centímetro. Todo valor en milímetros será redondeado a centímetros. Esto no significa que ArchiCAD opere con medidas aproximadas. Internamente el sistema calcula con altos niveles de precisión, pero los expresará en la interfaz con la configuración que se disponga en esta ventana. Para evitar este redondeo en la interfaz de trabajo, es frecuente el uso de milímetros como unidad de trabajo. Este corrimiento en el orden de magnitud, naturalizado en la ingeniería, resulta igualmente inapropiado e incómodo para las magnitudes mayores de la arquitectura. Creemos que lo correcto, cuando se debe operar con medidas pequeñas, es conmutar a centímetros con 2 decimales. Hecha la aclaración, para el presente proyecto mantendremos la configuración por defecto en metros. Es necesario asimismo distinguir la configuración de las unidades de trabajo de las unidades de acotación o dimensionado, como ArchiCAD las denomina. En la parte inferior de pantalla se encuentra la pestaña de dimensiones, que controla las unidades con las que se realizarán las acotaciones. Este control no modifica las unidades de trabajo, solo la forma en que aparecerán las acotaciones. Terminada la configuración del proyecto, guardaremos el archivo con un nombre significativo y en una ubicación apropiada. En el presente ejercicio se utilizará la carpeta TD2 ubicada en la unidad D. Para guardar el proyecto vamos a ejecutar archivo, guardar como, guardar en este caso es igual ya que no tiene nombre. En la ventana vamos a buscar el disco D, vamos a buscar la carpeta TD2 y en el campo de nombre vamos a ingresar sector. Verifique que en tipo de archivo esté activado proyecto solo de ArchiCAD *.pln. Presionamos el botón de guardar. A los efectos de producir un segundo archivo de backup, que vamos a mostrarlo en el siguiente video, vamos a repetir la operación de guardado. Para salir de ArchiCAD vamos a utilizar el comando archivo, salir.